Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Soy feliz de estar aquí, de la oportunidad que nos brinda el pastor Miguel y toda la congregación de poder compartirles parte de nuestra vida. Como él bien dijo, yo soy de Ecuador, mi esposa es de Colombia, tenemos 4 hijos. No sé si sería muy prudente. Amor, ¿puedes venir un momento, por favor? Les presento a mi familia. Niños. Quiero empezar un poquito fuerte. Bueno, Alejandra, tenemos 4. Él es mi hijo mayor, Sebastián, mi esposa Marisela. Es una gran bendición para mi vida y nuestro último fichaje, Eleonor. Y tenemos 2 niñas más, Alejandra y Samantha. Y quería empezar diciéndoles una cosa. Si ustedes quieren saber quiénes somos nosotros, cómo es nuestro ministerio pastoral, les pido que pasen tiempo con nuestros hijos, que ellos dan mejor testimonio de lo que nosotros mismos podemos hablar de nosotros mismos. Así es que quería empezar primero pues invitándoles a que conozcan a nuestros hijos y así van a conocernos a nosotros. Amén. Antes de compartirles acerca de mi vida, quería leer un texto de la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 13. Muy cortito. Después de las bienaventuranzas, que es algo hermoso para cada uno de nosotros, que nos enriquece, Jesucristo dijo una cosa muy sencilla al finalizar las bienaventuranzas. Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Me acompañan en oración? Dios amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, en el que te hemos puesto a ti en primer lugar, Señor. Hemos creído en tu palabra, en tu mensaje, y por eso, Señor, nos hemos dispuesto nuestro tiempo, Señor, nuestra energía, Señor, y aunque pudiésemos estar en otro lugar haciendo otras cosas, preferimos estar contigo, en tu presencia, Señor, como ha dado la introducción el pastor Miguel, juntos en armonía, bendiciendo y exaltando tu santo nombre, oh Dios, porque en verdad estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas hasta el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor, y te ruego, Dios amado, que seas tú dirigiendo cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que lo que pueda ser sembrado en sus corazones, Señor, en cada uno de mis hermanos, de esta hermosa familia de la fe, Señor, germine y dé mucho fruto, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pues, hermanos, para ser breves, el inicio fue así. Yo vengo de una familia en la que mi padre tiene muchos hermanos, 8 hermanos, y cada uno de ellos eligió una religión distinta. Entonces, por parte de mi padre teníamos testigos de Jehová, mormones, adventistas, bautistas y claro, también cristianos pentecostales, ¿no? Entonces, desde muy niño yo tuve esa influencia y por suerte o por desgracia, pues mis padres se divorciaron y tuve una infancia un poco difícil. Sin embargo, esa influencia estaba ahí porque me quedaba en casa de un tío y él me enseñaba acerca de sus creencias, otro tío, y trataban pues de influenciarnos, ¿no? O mejor dicho, de enriquecernos espiritualmente, esa era su intención. Y siempre me llamó la atención, siempre me atrajo la espiritualidad y conocer de Dios. Y así como el hermano que ahora compartió su experiencia, sentía curiosidad y hacía muchas preguntas y lamentablemente pues mi madre y toda la familia de mi madre eran de tradición muy católica y eran muy cerrados y no daban respuesta a todas mis preguntas. Entonces fue un poco difícil, ¿no? Así es que a los 17 años una familia de misioneros llegaron al pueblo donde vivía, en San Antonio de Ibarra. Esto está al norte de Ecuador. Y vi algo nuevo, vi algo fresco, me llamó la atención. Entonces acepté al Señor, entendí el mensaje, acepté a Jesucristo. A los 3 meses me bauticé, empecé a participar activamente de la iglesia, pero por ciertas circunstancias tuve que viajar a España. Supuestamente vine legal, con un contrato de trabajo, todo en regla, hasta que llegué a la aduana y me dijeron ese papel no vale para nada, pero si quieres sal por esa puerta. Y no sé, Dios tuvo misericordia de mí y pude pasar aquí a España sin ningún tipo de dificultad, pero claro, no vine de vacaciones, vine ilegalmente. Esa fue la verdad. Aunque un poco estaba ahí la triquiñuela, ¿no?, del empresario, terminé trabajando
en un taller clandestino, realizaba fabricación de muebles de exterior en maderas especiales, pero al ser un taller clandestino no había nada de seguridad, de normas, así es que ahí solamente aguanté 1 año y medio porque mi salud empezó a mermar, no me daban ningún tipo de protección y mascarilla ni nada de esto, y la madera y el polvillo pues al final hacen mucho daño a los pulmones y lo pasé mal. Un día que me resfrié mucho, empecé a desarrollar una bronquitis y la gente no me ayudaba en ese momento, todo lo contrario, pues para que yo no me fuera, trataban de mantenerme como oculto dentro de ellos, de su círculo, y no, ni siquiera me daban asistencia médica, ¿no? Fue un poco algo muy duro. Pero esto creó algo en mí. Empecé a desarrollar fe. Empecé a orarle a Dios con más fuerza. Hasta que un día experimenté un milagro de sanidad. Yo solo en oración con Dios le rogaba con mucho temor, Dios, no puedo ir al médico porque si no la policía me va a capturar. Y, ¿sabes? Estaba con ese miedo, ¿no? En mi inocencia, con 20 años, estaba muy inmaduro. Y sentí un fuego, no sé, una cosa muy extraña y se me quitó todos los males. Y empecé a conocer gente, empecé a relacionarme con iglesias. Y en el año 2002 terminé llegando a Lavapiés, al barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, y ahí empecé a asistir a la iglesia de Santidad Pentecostal de España. Y me sentí parte de esa familia, me acogieron y poco a poco empecé a crecer en esta iglesia. Aunque como les digo, estaba solo, no tenía ningún tipo de familiar que me echara una mano, digamos así, pues era muy inmaduro. Todo lo que ganaba lo gastaba a los días porque era demasiado generoso, invitaba a todos los chicos al kebab. Y estaba muy bueno. En Ecuador no hay kebab. Yo la primera vez que comí un kebab me comí 3 del tirón. No por el hambre, sino porque me gustó mucho. Y yo necesitaba ayuda, sinceramente necesitaba ayuda. Así es que en esos días conocí a mi esposa. Yo de alguna manera pues participaba en la iglesia. Hacíamos lo que se llamaba en ese entonces grupos de rebaño. Así hacían grupos de casa. Y un día en un grupo de rebaño que se hacía en casa de Sandra Pérez, que hoy nos acompaña, yo estaba sentadito ahí, imagínense que estaba delgado, con el pelo largo, era una cosa de no mirar, entonces vi a mi esposa pasar, literalmente la vi pasar, pero ella no me vio, me ignoró completamente, pero esto de que uno le pone fe a Dios y dice, esta es la mía. Así es que, con el pretexto de que vivíamos en un barrio cercano, ella tenía moto, tenía 2 trabajos, ella era una mujer muy enfocada, desde que la conocí ha sido muy responsable y como dicen que los opuestos se atraen, digo, Señor, eso es lo que necesito. Necesito a alguien que me ayude a ser responsable y la verdad es que Dios tuvo misericordia y yo creo que me escuchó. Así es que con la excusa de que me acercara a mi casa, porque vivíamos en barrios cercanos ahí en Madrid, ella tenía una moto, pues muy gentilmente me acercó. Y como tenía miedo de caerme, me abracé muy fuerte y hasta ahora no me he soltado. La verdad que ha sido una gran bendición. Dios ha enriquecido mucho mi vida a través de esta mujer y es uno de esos instrumentos de Dios que yo lo reconozco. Si no hubiese sido porque Dios la ha usado, hoy no estaría con ustedes compartiendo. En ese entonces, con 21 o 22 años, hay una palabra en la Biblia que está en 1 Timoteo 4:12, donde dice, no permitas que nadie te menosprecie. Al contrario, sé ejemplo, pues yo hacía lo contrario, por mi inmadurez y no por falta de conocimiento de palabras, sino por falta de creerle a Dios. Y falta de creerle a Dios que Él podía hacer algo a través de mí, siempre me dejaba de menospreciar. Aún yo mismo me menospreciaba y no creía mucho en que Dios pudiese hacer algo a través de mi vida. Y esto fue un lastre que arrastré durante muchos años. El no creer que Dios podía usarme a mí. Y aunque Dios me dio muchas oportunidades, se presentaron oportunidades para que yo pudiese estar con los jóvenes y apoyar a la iglesia en algún ministerio, esta cosa siempre estuvo dentro de mí, ¿no? El decir, realmente Dios puede hacer algo a través de mi vida. Así es que de alguna manera mi corazón se fue enfriando. Ese entusiasmo con el que empecé, ese nuevo nacimiento, ese primer amor, lo perdí. Sinceramente lo perdí. Y me volví un cristiano mediocre, dominguero. Estaba en las actividades porque había que estar y porque no tenía más amigos y
porque no tenía dónde ir. Así es que esa era mi relación con la iglesia. Y no entendía qué es lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Mas, sin embargo, ahí estaba, ¿no? Hasta que por cuestiones de estas de tratar con las personas, mi inmadurez, obviamente, me frustré. Nos frustramos, mi esposa y yo. Participábamos en algunos ministerios, pero el tratar con la gente es muy difícil, hermanos. Es muy difícil tratar con la gente, le digo, y más como gente como yo, que pregunta, que cuestiona, que no es conforme. Así es que nos frustramos mucho porque no teníamos esa madurez y decidimos dejar la iglesia. Y durante muchos años estuvimos sin congregarnos. Tratábamos de buscar nuestra satisfacción según nuestro propio criterio, ¿no? Y nos metimos en rollos de esto de espiritualidad y de abrazar árboles y de besar rocas. Unas cosas muy extrañas que hay ahora mismo y que están contagiando a muchos cristianos dentro de las iglesias, la verdad. Y nos metimos como en ese, no de lleno, pero bueno, hicimos amistades con gente que practicaba este tipo de cosas, yoga, reiki, cosas de estas. Pero en nuestro corazón, mi esposa y yo decíamos, bien, pero no es esto lo que nos satisface, no es esto lo que nos hace feliz. Así es que después de unos años decidimos volver a la iglesia, pero esta vez nos pusimos de acuerdo, ya habíamos madurado, ya tomábamos nuestras decisiones, dijimos, mira, vamos a volver, vamos a asistir cada domingo, vamos a diezmar porque entendemos que esto es lo que Dios quiere que hagamos, vamos a obedecer en eso, pero no nos vamos a meter en la vida de nadie. Y obviamente que nadie se mete en nuestras vidas, porque no queremos frustrarnos otra vez, simplemente queremos estar en un lugar cómodos y ese temor de Dios pues nunca se llegó a perder, así es que queríamos estar en un orden, ¿no? Según nuestro propio criterio. Pero Dios tiene otras cosas planeadas, o tú tenías otras cosas planificadas, así es que después de que nos pusimos de acuerdo, fuimos ese domingo a la iglesia, y esa semana yo fui bombardeado, literalmente, con muchos recuerdos, con mucha palabra que fue sembrada en mi corazón. Y venía a mi mente, Dios atiende a lo humilde. Y venía a mi mente, si te acercas a Dios, cree que realmente Él está ahí. Y todas estas cosas me daban vueltas. Así es que en medio de la alabanza empezó una canción de adoración que me gustaba muchísimo, Mi Cristo, mi Rey, en ese entonces. Y era muy sentimental. Y sentí dejar mi forma de dirigirme a Dios como yo entendía que era la correcta. Simplemente doblé mis rodillas, incliné mi rostro, levanté mis manos y en ese momento percibí la voz de Dios que me decía, te he extrañado tanto. Eso transformó mi vida completamente, hermanos. Desde ese mismo domingo empecé a servir en la iglesia, a recoger los instrumentos, a limpiar. ¿Qué hacía falta camarero? Yo. ¿Qué hacía falta cargar cosas? Yo. Entonces, nuestro matrimonio, el Señor empezó a hacer un milagro. Estaba al borde del fracaso. Cuando nosotros nos casamos, nos dieron un año, que como mucho duraríamos un año. Y por cabezonería, le pusimos empeño y duramos muchos años. Por cabezonería. Pero le empezamos a creer a Dios. Desde ese momento dije, Señor, si tú puedes hacer algo conmigo, haz lo que haga falta. Desde ese momento mi forma de orarle a Dios cambió. Hay un modelo de oración que nos dejó Jesús y una parte de esa oración dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y yo lo entendí y empecé a decirle, Dios, haz tu voluntad en mi vida como en los cielos. Dios, ordena mi vida, ordena mis emociones, ordena mis pensamientos. Después me tropecé con Santiago 5, dice, permitir que el Espíritu renueve vuestro entendimiento. Yo, ups, claro que sí, Señor. Haz lo que haga falta. Haz lo que haga falta. Entonces nuestra vida, nuestro matrimonio empezó a transformarse. Nuestros hijos empezaron a cambiar también, porque claro, va todo el pack junto. Cuando Dios está en medio, cuando Dios restaura una vida, impacta todo a su alrededor. Y Dios empezó a transformar nuestra familia, empezó a transformar nuestro matrimonio.
empezó a despertar en nosotros dones, empezó a activar esos dones y simplemente creímos a Dios. Es muy sencillo, hermanos, solamente le creímos a Dios, que si Él podía hacer algo a través de nosotros, que lo haga. Nos dispusimos, decidimos aprender por las buenas. Les doy un consejo, aprendan por las buenas. Dios es muy bueno, pero tiene unas tácticas muy especiales. Es mejor aprender por las buenas. Amén. Cuando nosotros volvimos a la iglesia en el año 2014, y Dios hizo esto en nuestras vidas, empezamos a despertar, digamos así, como en una nueva comprensión de lo que es el amor de Dios. Y mucha gente colaboró para que esto sucediese en nosotros, que despertase en nosotros una pasión genuina por servir a Dios. Eso y el ver tanta necesidad, hermanos, despertó en nosotros una pasión genuina. Nuestro deseo de que Dios ordenara nuestra vida y de esto que estaba haciendo en nosotros también sucediese en otras personas. Empezó a despertar una pasión genuina que nos hizo tomar decisiones que normalmente no se toman. Empezamos a participar en la iglesia de forma activa. A los meses nos tomaron en cuenta para el ministerio de Ujieres. Fue una gran bendición. Empezamos a prepararnos, a estudiar, porque les digo una cosa, Dios puede hacer mucho con gente que no tenga un conocimiento profundo de la palabra, pero si te preparas es mucho mejor. Es mucho mejor tener en tu base de datos recursos que Dios pueda utilizar para hacer más efectiva la obra que Él te va a poner a hacer. Así es que yo te animo a que leas la palabra de Dios. Te animo a que participes en estudios bíblicos. Te animo a que indagues, a que profundices. Y sobre todas las cosas te animo a que te dejes dirigir por personas. Entonces yo entendí que necesitaba mentores. Entendí que necesitaba ser liderado. Y entré bajo el liderazgo de una persona. Permití que otras personas me aconsejasen, y antes no lo hacía. Permití que personas, puede parecer fuerte, pero permití que otras personas opinaran sobre mi vida. Y digo puede parecer fuerte porque ahora hay muchos movimientos en las iglesias en las que dicen, no, tu relación tiene que ser que tú con Dios y nadie tiene por qué decirte lo que tienes que hacer. Yo les digo una cosa, eso es una media verdad. Es necesario que nosotros nos sometamos, que nos sujetemos bajo el liderazgo de una autoridad. Jesús lo hizo. Yo también lo tengo que hacer. Entonces es muy importante que para que haya un crecimiento en nuestras vidas, voluntariamente nos pongamos para el liderazgo de una persona. Obviamente tiene que dar garantías de que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Yo sé que aquí hay mucha calidad. En el poco tiempo que conocí al pastor Miguel, a Axel, Paco, aquí hay corazón, aquí hay mucha calidad, aquí hay mucho que dar. Te animo a que lo hagas. Al año, Dios nos dio la oportunidad de dirigir lo que eran los grupos de casa. Habían 3 en ese entonces, empezamos nosotros a ministrar. Y como esto es de Dios, se empezó a multiplicar y levantamos muchos grupos, gracias a Dios. La gente también empezó a entender el mensaje y se dejó contagiar. Se dejó contagiar por este espíritu. Empezamos a hacer grupos en hogares, en distintos puntos de Madrid. El ministerio empezó a crecer. Pero en nuestro corazón no había una satisfacción plena. Porque hay tanta necesidad, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en el mundo hay tanta necesidad. Dentro de las iglesias hay tanta necesidad. Y hay tantas cosas por hacer que no sabes por dónde empezar. Pero hay que empezar, ¿no? No podemos quedar mirándonos expectantes a ver qué Dios quiere hacer. No, Señor, lo que haga falta. Si hay que limpiar, se limpia. Entonces, Dios despertó en nosotros lo que se puede conocer como un corazón pastoral, ¿no? Empezamos a preocuparnos por las personas. Le ofrendábamos no solamente nuestra economía a Dios, sino todo nuestro tiempo, el que hiciera falta. Nos quedamos hasta muy tarde en casas y gracias a Dios nuestros niños lo han entendido y nos han acompañado en este proceso y ellos también han madurado con nosotros en este aspecto. El verano de 2016
le ofrendé a Dios mis vacaciones. Digo, Señor, no quiero ir a ningún destino. Normalmente íbamos todos los años a la playa, a Valencia, de Madrid a Valencia, es lo típico, ¿no? Es lo normal. Pero como había tanta necesidad y nuestro pastor Limberry estaba pasando con problemas de salud y había que asistir, había que apoyar a las iglesias que hay de la ISPE, yo le dije, pastor, si necesitas que vayamos y hagamos una visita, cuenta con nosotros. Tengo 15 días, el cual puedes, organízalo como tú quieras. En principio íbamos a ir a Galicia, pero terminamos llegando aquí a Antequera. Un grupo de hermanos se había separado de la iglesia, pero volvieron el mes de abril de 2016. Y cómo no, somos una familia, ¿no? Y las cuestiones de familia se solucionan en familia. Si es que acogieron a los hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, ¿cómo no vamos a dar nosotros oportunidades, no? Creímos a Dios en su arrepentimiento y obviamente había una necesidad que suplir allí, así es que venimos a visitar a los hermanos, pero nada más pasar de Peñaperros, empezamos a ver el cielo más azul de lo normal. Y el verde de los árboles era mucho más verde. Y nos sentíamos como extraños. Como que era la primera vez que veíamos una montaña. ¡Wow! Y después, y campos de olivo. Y nosotros, ¡wow! ¡Uy, Señor! Esta es tierra que fluye leche y miel. ¡Aleluya! Empezó a despertar en nosotros, Dios, un verdadero amor por esta tierra. En ese entonces no sabíamos que íbamos a estar aquí. Pero nos enamoramos de Andalucía. No la conocíamos, nunca habíamos estado. Yo bajé hasta Sevilla alguna vez, pero no conocía lo que era esta zona. Y mi esposa y yo nos miramos a la cara y dijimos, y si el Señor nos manda aquí, ya calla. En Madrid estábamos muy bien, los dos estábamos trabajando, teníamos una vida estable, estábamos muy integrados en la iglesia, tomamos nuestras responsabilidades y la verdad es que se podría decir que llevábamos una vida perfecta, ¿no? Como cristianos. Éramos responsables, tratábamos de ser íntegros en todo lo que hacíamos, pero como les digo y les vuelvo a repetir, hay tanta necesidad. Entonces empezamos a visitar mensualmente a los hermanos porque no tenían pastor. Le creímos a Dios, detectamos cosas que habían que mejorar. Y como Dios es un Dios de oportunidades, empezamos a tener fe en las personas. Señor, si tú puedes hacer algo en ellos, no lo has hecho con nosotros, ¿cómo no lo puedes hacer con ellos, por favor? Si tú todo lo puedes hacer. Obviamente, todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Dios no puede hacer más allá de lo que tú no permitas hacer. Así es que ese es un factor de riesgo con el que siempre contamos con las personas. Pero hay que tener fe en la gente. Si Dios la tuvo con nosotros. Así es que ya Dios puso en nosotros el llamado. Le creímos a Dios. Lo dejamos todo, hermanos. No lo dejamos todo porque queríamos destacar y que dijeran, ay, mira qué bien los hermanos que se están sacrificando por amor a la obra. No, lo hicimos porque tuvimos fe en Dios. Desde que empezamos a creerle a Dios, esto ha ido a más. Desde que empezamos a creerle a Dios, hemos empezado a experimentar la palabra de Dios. ¿Sabes qué la palabra de Dios dice? Y lo hemos leído muchas veces. No te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio mal. Donde pongas tu tesoro, ahí pondrás tu corazón. Y yo entendí que había mucho tesoro aquí en Antequera. Y puse mi corazón aquí. Y hemos sembrado nuestras vidas en este lugar. Porque le hemos creído a Dios. Y por eso estamos aquí. Y ¿saben qué? No ha sido fácil. Obviamente, no vivimos en en un mundo maravilloso. Pero ha sido tan satisfactorio. Y nos sentimos tan contentos de ser útiles en Dios. Mi mayor satisfacción es saber que, aunque yo no creía en mí, Dios no ha dejado de creer en mí. Y esto me gustaría sembrar en tu corazón. Tal vez no creas lo suficiente en ti, pero Dios no duda de lo que puede hacer contigo. Dale la oportunidad de demostrárselo. Amén. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios,
con todo nuestro corazón, sinceramente, sin ningún tipo de ambición personal. Sin ningún tipo de ambición personal, os lo digo. Hemos podido experimentar que hay un Dios real, que va más allá de un simple acto religioso, que no es limitado porque no le brindemos un culto perfecto, que lo único que necesita es la disposición de tu corazón para poder hacer algo. Los visité hace unos meses atrás, el año pasado. Estuvo un chico compartiendo acerca de un ministerio que llevaba para apadrinar niños. Y hay mucha necesidad. Pero si volcamos todo nuestro esfuerzo por plasmar de forma real y tangible lo que se ha leído hoy al introducir el culto que era el Salmo 122 y el 133, os lo digo, hermanos, los cielos están abiertos y la tierra ya está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Empecemos a manifestar el amor de Dios, el amor fraternal, un amor genuino, no fingido. Y esto va a transformar la sociedad de Antequera. Hay una cosa que, bueno, puedo decirlo así, ¿no? que me enamora de vuestro pastor, del pastor Miguel. Dice, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de recuperar la unidad. Eso me engancha. Eso me engancha y digo, sí, Señor. Es que, hermanos, separados de la vid nada podemos hacer. Hay una vid verdadera. No hay diferentes vidas, hay una sola. Y debemos fortalecer y hacer un sobreesfuerzo por recuperar la unidad de la iglesia y sobre todo aquí en esta zona de Antequera. Es necesario. Yo te digo, es urgente. Y me encanta ser parte de este proyecto. Porque yo le he creído a Dios no para ser pastor de una iglesia, sino simplemente porque Él es el instrumento. Perdón, yo soy el instrumento y Él que haga su voluntad. Y si para esto nos ha traído el Señor, a Él sea la gloria. Amén. En Isaías capítulo 6, versículo 8, muchos se lo sabrán, dice, después de que fue pasado el carbón encendido por la boca de Isaías, Dios hace una pregunta, lanza una pregunta al aire, me encanta cómo es. ¿Y a quién yo voy a enviar? ¿A quién enviaré? ¿Acaso habrá alguien aquí que haya escuchado el mensaje y pueda hacer algo? ¿Quién será el mensajero de Dios? Hemos recibido de parte de Jesús una hermosa herencia. Hay una gran confesión, hay un gran mandamiento, hay una gran comisión. ¿Quién ha creído a su palabra? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Quién ha creído a su palabra? ¿Quién de los que está aquí será su mensajero? ¿Quién acepta el reto del Señor? Yo ya lo acepté, su pastor también, y algunos hermanos aquí, pero ¿habrá alguien más que quiera aceptar el reto de Dios de ser su mensajero? Recuerda, no se trata de que seas perfecto y de que estés capacitado y que lo sepas todo. Se trata simplemente de que creas y que dispongas tu corazón. Pastor Miguel me dijo, esta es una iglesia pentecostal. Hermanos, ¿eres pentecostal? ¿Qué tal si te pones de pie? Yo te invito a que te pongas de pie. Y si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, te pido por favor que me digas amén. Ustedes saben qué significa que así sea, ¿no? Y esta es una iglesia pentecostal, así es que los amenes tienen que sobrar, tiene que haber muchísimos. Y vamos a hacer una dinámica, me encantan a mí las dinámicas. Si tú estás de acuerdo conmigo, dices amén, ¿de acuerdo? ¿Quién ha creído al mensaje de Dios? Qué tímidos, ¿no? ¿Quién será el mensajero de Dios? Amén. Hermanos, yo quiero bendecirlos.
Si hay algo que me ha enseñado Dios es que Él es un Dios generoso y que no nos da solamente lo justo, que nos da medida apretada, nos da para poder dar a otros. Y no hay nada mejor que dar de lo que uno ha recibido. Y lo mejor que he recibido de Dios es su bendición. Así que a mí me gustaría orar por vosotros. Dios ha prometido que esta es una tierra de cielos abiertos. ¿Amén? ¿Lo creemos de verdad? Claro que sí. Y es más, no sé si lo ignoráis o no, pero lo estáis experimentando. Esta es una tierra de cielos abiertos, una tierra de bendición. Apoyo lo que ha dicho el pastor Miguel, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en un lugar de bendición. Si estás de acuerdo conmigo, levanta tu mano derecha. Y di, Señor, yo he oído tu mensaje. ¿Quién se atreve a decirle, Dios, Padre, yo seré tu mensajero? Aquí hay mucha juventud, me encanta. Primera de Timoteo 4. No tengas en poco tu juventud. No permitas que nadie te desprecie. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a ser un punto de referencia para la transformación de la vida de las personas. Sigue hablando en este versículo y dice, y que otros miren tu conducta y quieran ser como tú y te imiten. ¿Quién ha creído a su mensaje? ¿Quién será el mensajero de Dios? ¿Quién empieza a ser ejemplo, a no tener en poco quién es en Cristo Jesús? Crezcamos en fe, hermanos, y permitamos que el Espíritu Santo encienda el fuego en nuestros corazones. Amén. Dios